Bienvenido hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y estoy muy contento que usted nos acompaña. Espero que le cuente a sus amistades y familiares de un estudio en la palabra. Y desde luego soy parcial, pero yo creo muy sinceramente que es el favor más estupendo que usted le haya hecho a ellos. Muy bien. Estudiamos la gran epístola de Pablo, el apóstol a los Gálatas. Voy a leer los versículos 11 y 12 de la Biblia de estudio del expositor, mas os hago saber, hermanos, o sea, dar a conocer, que el evangelio que ha sido anunciado por mí, el mensaje de la cruz, no es según hombre. Nota, cualquier mensaje, además de la cruz, es completamente ideado por el hombre. Volveré luego a tocar este asunto. Texto, pues ni yo lo recibí de hombre. Pablo no había aprendido esta gran verdad de los maestros humanos. Texto, ni lo aprendí de hombre. Nota, él repudia la instrucción de otros hombres. Texto, sino por revelación de Jesucristo. Nota, la revelación es el poderoso hecho de Dios por la cual el Espíritu Santo revela a la mente humana lo que no podía entenderse sin la intervención divina. Padre Celestial, toma estas palabras que voy a entregar a estas personas hoy y conviértalas en bendición. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero mostrarles ciertas cosas en primer lugar acerca de Pablo. Quizás no ha habido una tarea más difícil y más dura como la que el Señor llamó al gran apóstol a llevar a cabo, a realizar. Bien, ¿qué es lo que quiere decir? Voy a repetirlo. Tal vez el Señor nunca le pidió a nadie que hiciera algo más difícil de lo que se le pidió al apóstol Pablo. ¿Y qué quiere decir con eso? Pablo, como lo dirá en los siguientes versículos que no abordaremos hoy, que fue criado en la religión judía, desde luego él era judío, fue discípulo del gran Gamaliel en Jerusalén, el maestro más importante de la ley mosaica vivo en esa época. Y él era un fariseo, había vivido toda su vida en esta capacidad. Y Pablo entendió la ley mosaica como ningún otro en la tierra. Y había sido preparado para tomar el lugar, se dice, de Gamaliel. Lo habían preparado para ser la luz brillante de los fariseos. Lo habían educado y formado para ser su teólogo, la luz brillante de ese movimiento. Desde luego todo cambió en el camino a Damasco cuando tuvo la estupenda experiencia y aceptó a Jesucristo como su Salvador, y todo cambió. Israel lo odiaba. Aquellos que habían sido sus amigos lo odiaban, trataban de matarlo repetidas veces y lo hubieran logrado si no hubiera sido por la mano del Señor sobre él. Muy bien, ahora eso es otra cosa, pero la iglesia se inició con los judíos, se inició en Jerusalén, no se inició con los gentiles, se inició con los judíos, empezó en Jerusalén. Prácticamente los primeros convertidos a Cristo fueron judíos. Fue hasta más tarde, después de la gran visión dada a Simón Pedro, y luego sobre todo cuando aparece Pablo, que poco a poco empieza a ir a los gentiles. Pero fue Pablo el que fijó esa cosa que hizo del evangelio un mensaje mundial. El judío de Tarso, quien contribuyó más a lo que se refiere actualmente a la civilización occidental que ningún otro ser humano haya bebido. En otras palabras, toda prosperidad que existe en Estados Unidos y Canadá, y también Inglaterra y Australia, Nueva Zelanda,
etcétera, etcétera, y muchos otros países que podría nombrar. Es aún más debido a Pablo que cualquier cosa. Pero eso, sea como fuera, muy bien. La iglesia se inició con los judíos. La madre iglesia situada en Jerusalén. Aquí está el problema. Ya que aceptaron a Cristo, ellos aceptaron su señorío, el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos aceptaron quién Él era. Pero en cuanto a la cruz, no la entendían. Bueno, déjeme decirlo de otro modo. En cuanto al significado del nuevo pacto, ellos no lo entendían en absoluto en la época primitiva, lo que usted lee en el libro de Hechos. Habían aceptado a Cristo. Estaban encantados. 3,000 hombres fueron salvos en el día de Pentecostés cuando Simón Pedro predicó. Bueno, la iglesia en Jerusalén, cuando se menciona iglesia, no era un edificio. Ellos se reunían en casas por toda la ciudad. Es probable que unas 50,000 personas o más habían aceptado a Cristo. Pero además de aceptar a Cristo, sabiendo que Él era el Salvador, sabiendo que era el Hijo de Dios, Él era el Mesías judío, ellos creyeron eso, que Él había resucitado de entre los muertos. Era su mensaje principal al principio, de que Él está vivo. Resucitó de entre los muertos. Gloria, su cuerpo no está en una tumba. Él está vivo, ha resucitado. Pero al mismo tiempo, simultáneamente, guardaban la ley. Seguían con la adoración en el templo, seguían con el sistema de sacrificio. Me refiero a los judíos cristianos. Ellos seguían celebrando los días de fiestas, seguían guardando los sábados, seguían con lo de la circuncisión, seguían también con la ley, tal como había sido hace unos 1500 años. Bien. Cuando se introdujeron los gentiles, ellos empezaron a aceptar a Cristo. Es probable que aconteció primero en Antioquía. Y Bernabé fue enviado a Antioquía para ayudar a ministrar a los gentiles. Y luego empezaron los esfuerzos para enseñar la ley a los gentiles convertidos. Los hacían formar parte del judaísmo. Aparece Pablo, su gran conversión en el camino a Damasco. Y luego por varios años él vuelve a Tarso y no hay información en relación a lo que él llevó a cabo en ese tiempo. Pero sabemos que lo más probable fue que durante ese tiempo el Señor le dio a él el significado del nuevo pacto, el significado de la cruz. Y Bernabé envió por Pablo. En realidad no envió por Pablo, él fue a buscarlo. Tomó cierto tiempo para encontrarlo. Estaba en Tarso, para traerlo a Antioquía. Y allí Pablo empezó a predicar el evangelio de gracia. Bien, no hay mención en absoluto de que los primeros apóstoles y Matías, que tomó el lugar de Judas, que los primeros apóstoles se opusieron a Pablo de alguna manera. He aquí ese problema con Simón Pedro, pero se abordará luego, pero fue algo breve. No hay mención de que ninguno de ellos se haya opuesto a Pablo. Y ellos sabían muy bien que Dios le había hablado a este hombre. Por lo tanto, la pregunta que se debiera hacer es, ¿por qué le dio el Señor esta gran palabra del nuevo pacto, la palabra más maravillosa, a Pablo? Esto es
insignificante en comparación a todo lo demás. Es años luz superior que la ley entregada en el monte Sinaí. No se compara con esto. El mensaje de la redención, el significado del nuevo pacto, Jesucristo y Él crucificado. Lo que esto significaba, el cumplimiento de todas las profecías, el cumplimiento de toda la ley, el cumplimiento de todo lo que ocurrió antes. Y empezó con los judíos. Y ellos se esforzaban para incorporarlo en la ley. Ellos iban a hacer lo mismo, tal como hicieron los judíos de hace 1000 años atrás. Dios proveyó el medio de salvación a Abraham, llamado justificación por fe. Abraham, Génesis 15:6, Abraham creyó a Dios y Dios lo reconoció como justo, pero cuando se dio la ley, en vez de que sea algo temporal, no voy a tomar tiempo para entrar en detalles en cuanto a algo temporal, o sea, mantener la justificación por fe preeminente. Ellos no lo hicieron preeminente la ley y la agregaron a la justificación por fe, la que ya no tenía significado alguno, porque no funcionaría en ese aspecto. Ahora estaban haciendo lo mismo en esencia. La ley era aún suprema y iban a tratar de añadirle el significado del nuevo pacto a la ley. La ley iba a ser preeminente, superior. Ellos no lo tomaron en sucesión. Ellos trataron de colocar la ley primero y todo lo demás sujeto a la ley. ¿Qué era la ley? Bueno, usted conoce la ley de Moisés. No tomaré el tiempo de explicarlo. Bien. Trataron de atraer el mundo gentil que había sido salvo bajo Pablo. Y aquí es donde comenzó el problema. Pablo dice, se acabó la ley, caducó, ya que fue cumplida en Cristo. Jesucristo es el fin de la ley. Él la ha cumplido en todo aspecto. Él cumplió todos los tipos, todas las alegorías, las sustituciones, todo lo que se puede imaginar. Jesucristo lo cumplió. Por eso no existe la ley. Guardar el sábado se acabó, la circuncisión se acabó, los días de fiesta se acabaron. Si usted desea guardar un día, hágalo, pero no va a afectar su salvación en absoluto, de una manera u otra. El sistema de sacrificios terminó, se acabó. Y no les pareció a muchos pensaron y dijeron, ¿quién es este fulano metiche? Es el que persiguió terriblemente la iglesia. Y ahora afirma que se le ha dado esta gran revelación. ¿Por qué no se la dio el Señor a Simón Pedro si es tan cierto? Fue escogido por Cristo. O a Juan, quien fue escogido por Cristo. O a Natanael. O a Andrés. ¿Y por qué a este hombre? ¿No les pareció bien? Se considera hoy a Pablo como el príncipe de los apóstoles y lo era. Pero en esa época Simón Pedro era el príncipe de los apóstoles. Entonces, la madre iglesia en Jerusalén seguía tratando de guardar la ley. Ellos querían hacer lo que siempre habían hecho. Santiago, el hermano del Señor, era el pastor superior allí. Y cuando Pablo edificaba iglesias en el mundo gentil y se le había dado una respuesta favorable,
por Santiago, ya que después de oír a Pablo, Santiago le dijo a todos, dijo que no se debía tratar de forzar a los gentiles a estar bajo la ley. No se puede, no se debe hacer eso. Él tenía razón. Su única equivocación, si es que fue una equivocación, no incluyó el mundo judío en la misma instrucción también. Pero a pesar de lo que hizo Santiago, había un sinnúmero de predicadores en la madre iglesia en Jerusalén y en Judea en conjunto los judíos, que trataban de forzar la situación. Y para agregarlo a lo que hizo Jesús, no prestaron mucha atención a lo que él hizo. Él acababa de resucitar y es el Mesías y va a retornar pronto para hacer de Israel una gran nación. Eso era su pensamiento. Y en medio de esto, se le dio a Pablo el significado del nuevo pacto que ponía fin, acababa con la ley. Ponía fin totalmente, por completo, porque fue cumplida en Cristo. Y eso no le pareció bien. Digo, se podría decir que muy pocos hombres en la historia han recibido los insultos que Pablo recibió para darnos este mensaje. Es por eso que él dice, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, o un ángel del cielo, incluso si yo volviera diciendo algo distinto, no lo crea. Que esa persona sea anatema por hacer semejante cosa. Porque fuerzas poderosas intentaban comprometer el mensaje. Y permítame decirle esto, preste mucha atención, esas mismas fuerzas están hoy obrando. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos predicadores hoy predican lo que Pablo predicó? Y ese es el criterio por lo que hay que predicar. Él dice en 1 Corintios 1:23, predicamos a Cristo crucificado. Luego dice a los judíos, ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura. En otras palabras, estaba diciendo, mi mensaje no es popular. Él decía que era un tropezadero a los judíos y una locura a los gentiles. Sin embargo, predico a Cristo crucificado. En otras palabras, él decía, no importa lo que diga la gente, ustedes no deben cambiar el mensaje. Bien. Él no fue muy respetado por eso. No fue amado mucho por mantenerse firme. Por eso, cuando él dice, mas os hago saber, hermanos, o sea, puedo demostrarlo. En otras palabras, ha sido probado, o sea, lo que les estoy diciendo es la verdad. Y se los hago saber que el evangelio ha sido anunciado por mí, no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y quiero leer las notas. Todo mensaje, versículo 11, todo mensaje además de la cruz es sin duda ideado por el hombre. Y quiero intentarlo con todas las fuerzas para tratar que usted entienda, si la iglesia no predica lo que se le dio a Pablo, Dios se lo dio a Pablo, Pablo nos lo dio a nosotros para que prediquemos lo que el apóstol predicó, que es Jesucristo y el crucificado, y eso exclusivamente como la solución a los males del hombre. Déjeme retroceder y contarle. Oí decir a un predicador el otro día, dijo, si usted tiene problemas, tome la cena del Señor todos los días o el margen de tiempo que se impuso y se solucionarán sus problemas. Bueno, la cena del Señor es una bella ordenanza sagrada, pero nada indica en la Biblia que hace de esa ceremonia el objeto de su fe. Y Dios nunca lo bendice. Él no está predicando la cruz. Oí a otro decir,
Si tiene un problema es porque su tatarabuelo hizo algo malo y ahora le ha caído la maldición familiar y tiene que ser librado de esa maldición familiar. De nuevo, no se halla en la Biblia y la gente está poniendo su fe en algo que no es real. No es lo que Pablo predicó. Oí decir a otro, bueno, la forma de vivir para Dios es conseguirse un amigo, mujer con mujer, hombre con hombre, hacer confidencias y orar uno por el otro, y eso le dará fuerza para superar el problema, gracias a Dios por amistades, pero eso no está en la Biblia. Eso es poner su fe en algo además de la cruz. Puedo seguir contándole de esta índole y otra, lo que aparente que está bien, pero realmente no lo es. Él dijo que si uno tiene una adicción, si tiene un problema en su vida, dijo que hay que apartar 30 minutos al día para orar o lo que fuera el tiempo y leer la Biblia, yo no sé, 2 o 3 capítulos al día. Eso está fabuloso y bueno, y se debiera hacer. Yo mismo hago eso. Se debe hacer, pero no le dará la liberación. Es fe en Cristo y la cruz que le da al Espíritu Santo la libertad para obrar, que libertará al cautivo. Ese es el Evangelio de Pablo. ¿Es eso lo que predica la iglesia? ¿Es Jesucristo y el crucificado el Evangelio que se está predicando actualmente? No lo creo. Por eso indica que lo que sea no le favorecerá a nadie. Cuando él dijo, esto me fue dado por revelación de Jesucristo, Dios lo escogió a él para llevar el mensaje y todo menos hombre no hubiera resistido la prueba, nunca lo hubiera logrado. La revelación de Jesucristo. Vaya. Siento en mi espíritu relatarle mañana la revelación que el Señor me dio, la misma cosa, una revelación idéntica. Lo relataré rápidamente, lo he contado muchas veces, incluso hace 4 o 5 meses, y no voy a entrar en detalles, pero es el mismísimo Cristo. No me lo dio en forma dramática como a Pablo, pero es la misma palabra que predicó Pablo. No es nuevo lo que me dio el Señor, así que no se lo pierda mañana. Qué placer es estar con usted. Hoy soy el evangelista Jimmy Swaggart y qué privilegio es poder llevar este maravilloso y glorioso evangelio de Jesucristo en español, uno de los idiomas más hermosos del mundo, a todas partes de los Estados Unidos, México, Centro y Suramérica. ¿Cómo le doy gracias a Dios por eso? Con toda la fuerza que tengo en mí, quiero alentarle a usted para que adquiera un ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor. Es una nueva edición y me han dicho algunos doctorados y licenciados, y lo digo en serio, que es la mejor traducción castellana del texto griego que se haya visto. Es solamente una opinión mía y muy importante, desde luego, pero el Nuevo Testamento del Expositor es diferente en que cada versículo tiene su explicación. Por favor, vea una muestra en la pantalla. Lo que se muestra es Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Cada pasaje desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. O sea que prácticamente cada versículo está explicado, y a propósito, vamos pronto a tener a disposición la Biblia completa en español de la Biblia de estudio del Expositor. No obstante, me gustaría que usted adquiera este Nuevo Testamento. Si no lo ha adquirido, le aumentará su conocimiento de la palabra de Dios y le ayudará a entenderla como nunca antes. La Biblia de estudio del Expositor ha sido producido por el Espíritu Santo. Tiene el objetivo de ayudarle a entender mejor la palabra de Dios, y nada en el mundo es más importante que eso. ¿Me explico? Muy bien. Esto es lo que he hecho. En los últimos días he reducido el precio a $25 el ejemplar y el gasto de envío está incluido.
Hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Permítame decirle algo. Usted no malgastará su dinero. Será los mejores $25 que usted haya invertido en toda su vida. Y voy a serle sincero. No hay nada en el mundo que sea más importante que la palabra de Dios. Por favor, comprenda que nada es más importante que aprender la palabra de Dios como se debe. Este Nuevo Testamento le ayudará a hacer eso exactamente. Permítame decirlo de otra forma. En mi opinión, el Nuevo Testamento del expositor es una Biblia de estudio y es el instrumento principal que se puede colocar en las manos del público cristiano para ayudarle a entender mejor la palabra de Dios. De nuestra parte, hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Hemos rebajado el precio a solo $25 y todos los gastos de envío están incluidos, ya que quiero que usted tenga un ejemplar. Va a transformar su vida. Únicamente la palabra de Dios puede hacerlo. Puede ver el número y la dirección que aparece en la pantalla. Le pido que nos dé una llamada o nos escriba. Los telefonistas estarán esperando su llamada por solo $25. Cárgalo a su tarjeta de crédito o llámenos y le prometo que usted se alegrará de haber hecho su pedido. Le ayudará a entender la palabra de Dios como nunca, nunca, nunca antes. Bien, estaré esperando su llamada y le prometo que será de gran bendición. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Come as a rest to the weary. Come as a balm to my soul. Yes, Lord. Come as the dew to my dryness soul, and just fill me with joy evermore. Oh, come, Holy Spirit, I need thee. Come, Holy Spirit.